nosotros hicimos muchas bromas con el equipo bromero de La Mega y algún oyente más avispado que todos subió todo ese contenido a YouTube y uno ahorita mira esas bromas en YouTube y están con millones de reproducciones. ¿Hay payola o no hay payola en la radio? Amigos y amigas de Charle con Charle, bienvenido a un capítulo más de este podcast, de este programa de entrevistas, como lo quieren llamar. Lo importante es que es gente bonita la que viene acá. Bueno, mentira, no gente tan bonita, pero sí gente bonita del alma, porque hoy tengo un invitado que ustedes escuchan todos los días, lo soñan, lo han visto por ahí seguramente en algún evento. Y es parte de mi familia porque también lo conozco hace mucho tiempo. Él es mi ala, Alex González, mi hermano, director de Mix 89.9. Mix 89.9. Bienvenido a Charle con Charle, parcero. ¿Cómo vamos? Mi Chal, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Mi ala, ¿cómo vamos pues? Demasiado bien, me gustó mucho la presentación. Hubo algunas cosas que sí deberíamos como las editamos, sí, cambiar, pero no, bien, tranquilo, todo full. Mi ala, ¿cómo vamos? Demasiado bien. Creo que viviendo los mejores tiempos de nuestra carrera, ¿mentiendes? Así como los futbolistas, no estás atravesando el mejor momento de tu carrera. Bueno, estamos atravesando un buen momento y feliz por eso. Bueno, Alex González, más conocido como mi ala. Más adelante vamos a decir por qué mi ala. Pero bueno, la pregunta con la que yo siempre empiezo Charle con Charle. A ver. ¿Quién es Alex González? Es la pregunta más difícil desde que uno estaba en el colegio en clase de filosofía. Uy, horrible. Filosofía uno que le pregunta, bueno, vamos, ¿quién es? ¿Quién eres? Estas? Que es muy difícil de responder, pero no, simplemente yo me defino como alguien que ha estado siempre ligado a los medios de comunicación, sobre todo a la radio, gomoso, apasionado, alguien que pues, no, se ha dedicado casi que todo el tiempo a estar en función de la radio y así como que ha crecido mi vida, bueno, así hemos crecido a la par de la radio, entonces la radio me ha puesto a viajar, la radio me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente que van como alimentando ese día a día, pero pues bueno, soy alguien que nació en La Ceja. Empecemos por esa parte que me gusta. O sea, el oriente antioqueño. La Ceja, por tu familia es de allá, llegaron de un momento a otro allá, o siempre todo tu círculo familiar ha sido de La Ceja. Siempre han sido de La Ceja. Siempre, pues mis abuelas. Ustedes no han visto que todo el mundo tiene como una raíz en Sonsón. Sí. Es que bueno. ¿Dónde Sonsón? Mis abuelos Sonsón. de Sonsón se vinieron para La Ceja hace mucho tiempo. Ahí nació mi. Tus raíces son de Sonsón. Sí, por allá Sonsón, La Unión, y van bajando de la ceja, van bajando hasta que llegaron acá a Medellín. Pero sí, mi mamá, mi papá de La Ceja se conocieron, se casaron, tuvieron 3 hijos. El mayor soy yo. Tengo 37 años. 37 años. ¿Cuándo cumple los 38 para que la gente lo felicite y le mande regalos? En mayo, o sea, estoy al límite ya. ¡Oh! Estoy al límite, entonces, pero uno sigue hablando en pasado, ¿cierto? Sí, uno sí. sigue hablando como 37, okay. 37. Listo, ok. Bueno, y entonces, cuando salí del colegio, bueno, siempre he estado metido en la radio, siempre, desde el colegio, desde sexto. Pero venga, a ver, en La Ceja la niñez cómo fue, o sea, vaquitas al lado, o vivían en toda la centralidad. Pero porque se imaginan que es la jungla. No. Sí, como las películas de gringas que Colombia, la choza ahí, no. No. La Ceja siempre ha sido como un municipio muy adelantado en muchas cosas por la cercanía con Medellín. Claro. Entonces mucha gente se iba a pasear pues los fines de semana para La Ceja. De hecho, todavía lo hacen más a menudo que antes. Pero en esa época era juegue fútbol, obvio, eleve cometa, juegue canicas, bolitas. La niñez tradicional. Niñez tradicional de barrio, como puede ser la del barrio, un barrio en Medellín. Así también fue mi niñez en La Ceja, en la zona urbana, obviamente. La Ceja tenía una cosa muy particular, que es, en esa época siempre iban Nacional y Medellín a hacer sus pretemporadas. Entonces era uno feliz corriendo detrás de la firma de algunos de los jugadores del Medellín. Bueno, me tocó la firma del pibe Valderrama. ¿La tenés guardadita por ahí o no? No, yo creo que ya no, pero... Hombre, eso se podía vender después. Pero te acordás de la época del pibe en el Medellín. Sí, claro, obvio. En esa época, o en Nacional, la época de Andrés Escobar, la época de René, del Tino, que iban a hacer la pretemporada. Yo era uno de los que pedía foto con los dos equipos y ¿Pero tenés foticos o no? O sea, sí, tengo fotos. Tengo fotos. Tengo pues, muchos recuerdos de ese momento. Siempre mucho de fútbol. En la primaria mucho de fútbol. Y después en el bachillerato mucho metido en el baloncesto. Pero era de salir del colegio e irse a jugar baloncesto. Por la mañana ir a jugar baloncesto. ¿Jugabas baloncesto? Jugaba baloncesto. No crecí mucho.
porque era armador, era armador. Ah, ok, el 10 del baloncesto. Sí, era el creativo. Ok. Esa era como mi condición, entonces muy ligado al deporte, al estudio, muy metido en sociales, muy metido en español, cero matemáticas, como casi toda la gente que está en comunicación social o que está metido en este gremio, muy malos en matemáticas. Solo hasta 2 más 2, de ahí en adelante se Muy complica malos, mucho. muy malos. y siempre escribiendo, haciendo historias, metido como por esa dinámica, hasta que ya me metía a la radio, que fue gracias al Oratorio Salesiano. El Oratorio Salesiano, en La Ceja hay un noviciado salesiano, y yo me fui. El noviciado era, vayan a jugar en las tardes los sábados, y dividían una cancha de fútbol grande en 4 para que hicieran 4 canchitas y la gente los pelados jugaran ahí. Ahí se entretienen, pues. Ajá. Yo iba allá. Dijeron, güey, ¿quién pone la música? Pongamos música mientras la gente juega. Yo tengo unos CDs. Pónganme ahí. Y empecé a poner música en el oratorio y ya me pusieron a hablar. Entonces ahí fue como despertando esa idea de estar metido en la radio. Estamos hablando de cuando estaba en sexto. Unos 11 años más o menos tenía. ¿Qué año corría en ese momento? Corría el año 1996. 96. Más o menos, 1996. O sea que podríamos decir que ya llevas casi 15, 20 años en el tema de la radio. Sí, o sea, bajita la mano, un montón de años, pues. No sé cuándo pasó tanto tiempo, pero sí he estado metido más o menos desde esa época, desde sexto del colegio, eso es mucho rato. 20, 25 años. Ajá. Sí, he estado pues como que evolucionando, creciendo, conociendo, estrellándome, aprendiendo, haciendo el proceso. Entonces, estando en el oratorio fue que ya como que me fui acercando a la emisora de La Ceja, la emisora de la alcaldía, Radio Capiro, después a Celeste. Me fui metiendo Pero venga, no se me acelere tanto. Okay. Cuando estabas en esa época que armaban los 4 las 4 cuadritos canchas, ahí para jugar el partido, ¿cuál fue ese CD que pusiste de primero? ¿Te acuerdas como que decir, cuál fue el CD, pum, que me llevó ya después al estrellato de la radio? Pues sabes que tenía un cassette que tenía 25 horas de Proyecto 1, 25 horas al día, vida mía. En ese era variadito, estaba Malbicho, de Los Fabulosos, estaba algo también de Molotov, estaba 1000 horas de Abuelos de la Nada, con una canción. Sorprendí. Pero era muy variadito el cassette. Había merengue, creo que estaba también un montón de estrellas. Si no, había una canción que se llamaba Eso me gusta. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Pero es clásico 100%. Sí, en esa época, ¿cierto? En esa época. O sea, modernos en esa época. Moderno. Y también estaba al otro lado que era Queen. Grandes éxitos de Queen. Había que poner... Pero es que ha sido, o sea, tu gusto musical entonces es un poco amplio. Sí, siempre ha sido como de que está sonando en todos los géneros. Siempre ha sido más como de todo, de todito. Y había que meterle también algo de vallenato. Pues en esa época... ¿Cuál fue el vallenato del momento? Era Diomedes. Tenía un CD de grandes éxitos de Diomedes. 30 años, éxitos de Diomedes. O sea, pero vos quemabas los CDs, no los comprabas. Sí, eran CDs quemados. CDs quemados. Pues qué pena. El cassette también. Allá en La Ceja había un lugar que se llamaba Dismega, que uno iba y elegía canciones de todos los CDs que hubiese. Entonces uno, venga, necesito que me grabe por favor en el cassette el número 4 de este CD. O sea, hacías tu playlist. Eso, uno armaba su playlist. Estamos hablando del 96. Y en esa época entonces me hacían los cassettes variaditos. Yo con eso iba al oratorio, al campeonato de fútbol y soltaba la música para que la gente fuese jugando. Y mientras tanto yo les iba poniendo ahí. Incluso la forma de reproducir la música era una grabadora y había que ponerle el micrófono a la grabadora para que se amplificara. Oiga, los cassettes, son tesoros hoy en día, ¿no? Sí. Creo que un pelado hoy en día ve un cassette y dice, Dios mío, ¿cómo ponían la música acá? Así como para cuando a uno le decían que el EP, o sea, todo ha ido como evolucionando. Sí. El cassette, fueron muchos los que dañamos, fueron muchos los que hubo que arrancar porque se quedaba ahí pegadito en la grabadora. Y la rabia porque saludaba justo en el momento de la canción el locutor. Ahí uno no quería el locutor, uno decía, cállate, locutor. Sí, claro, cuando le dañaban la grabación a uno. Yo en esa época era muy oyente de Radioactiva. Escuchaba en La Ceja. Es que si pensabas que La Ceja era muy lejos y llegaba Radioactiva. Entonces escuchaba mucho Radioactiva y era la época, por ejemplo, de Papa Roach. Entonces uno escuchaba Last Resort cuando aparecía alguien ahí diciendo cómo se llama la canción. Yo, seguimos hablando del 96, 97 más o menos. 96, 97 más o menos. Ahí fue como esa química con la radio. Bueno, hablemos de esos gustos radiales de ese momento, de ese inicio de tu
tenías que 12 o 13 años más o Sí. menos, ¿cierto? De Es esa, que de esa adolescencia. tenía un compañero del colegio, David, baterista, que era muy rockero. Ajá. Y yo pues mis papás escuchaban era vallenato, música tropical. Ajá. Y encontrarme con ese gusto tan rockero de mi amigo me influenció a conocer mucha música. ¿Y te gustó? Y me gustó. Entonces era como una combinación muy rara de lo que escuchaba en mi casa y lo que escuchaba cuando estaba con él. Entonces era mucho Queen, era mucho, en esa época apareció System of a Down. O sea, eran como esos gustos que él le Era un transmitía. mano a mano del combo Las Estrellas, Sí. pues con Queen, pero bravo. Sí, sí, sí. Entonces así fue como acercándome al rock, el rock en español. Ya conocí, era la época, por ejemplo, de Mojiganga, que estaba Sí. pegadísimo, Mojiganga, Bajo Tierra. Ajá. Eso era el reggaetón de la época. Sí, total. O sea, Y todos se sabían las canciones. Todos se sabían las canciones. Entonces era meterse en lo que estaba comercial en ese momento. Bueno, hablaste de Radioactiva. O sea, en ese momento, en ese 96, 97, ¿cuál era la emisora que escuchaba Alex González? Y si se recordar locutores que vos decías, yo alguna vez voy a estar allá en esa cabina haciendo lo que hace tal personaje. Sabes que en esa época estaba en Radioactiva Gustavo Blanco, Ajá. estaban los APPLL, estaba Gabriel Posada, y Gabriel Posada que... In the house, Gabriel Posada. No, Gabriel, una experiencia muy tesa. Escuchar a Gabriel es una cosa Sí, fuerte. no, es o sea, un teso, ¿pa' es qué? muy Ajá. teso. Y ahora ser amigo de Gabriel es una cosa que yo digo, uy, increíble que yo lo escuchaba y ahora pues tenemos como buenas conversaciones de muchos temas, sobre todo de música y de radio. Y estaba también en esa época Juan Kiss, bueno, Juan Kiss también. No, Juanqui, ya 100 años en Sí, Radioactiva, pues. Ajá. toda la vida ha estado. Pero eran los que estaban en ese momento. Pero alguno muy te fuertes. gustaba, vos decías como que, qué estilo tan bacano el de blanco. El de blanco Sí. me parecía muy interesante, o sea, me parecía como muy él, como yo creo que a la gente le gusta lo natural, le gusta que le hablen así como si estuvieran charlando con cualquier persona cercana y creo que el man tenía claro en ese momento lograba. ese estilo. Hoy creo que he sido muy influenciado de alguna manera, pues como por eso que escuché en ese momento. Ok, bueno. Radioactiva, ¿había de pronto otras emisoras en ese momento que escuchabas o que podías decir como también eran mis favoritas del momento? No, en esa época uno pasaba por lo tropical de la casa, pues, o sea, Olímpica con el Kim Muñoz. El Kim Muñoz, El hombre veloz. toda esa época me tocó. O sea, de hecho, cuando me despertaban para el colegio, en la mañana prendían Olímpica y yo siempre ponía la misma canción de Zona Prieta a las 6 de la mañana. Entonces yo escuchaba lo que ellos ponían en semana, los fines de semana, que las 20 latinas, Ajá. escuchaba pues toda la música de ese momento. Uy, las 20 latinas, Dios mío. Porque ¿me mira que en esa recuerdas época- eso, claro. en A esa- las 10 de la mañana Sí. hay concierto que así. Ajá. Y yo grababa ese programa. Yo grababa eso porque me gustaba, siempre me ha gustado estar enterado como de qué está pegado, o sea, qué está escuchando la gente, qué es lo que suena. Entonces, como en esa labor de explorar, siempre he mirado como que el conteo, que el ranking, que no sé qué. Y en ese momento era ese conteo el que escuchaba. Y había mucha música también, por ejemplo, de merengue house. Sí. ¿Cierto? Que ya está un poquito más pegado. Estás hablando de Ilegales, Ilegales. Proyecto Uno, todo ajá. eso. O sea, Sandy Papo. Sí. Eso me gustaba también. Me parecía interesante. Pero sentía que como que, ok, pero un cassette solo de merengue como que iba a ser maluco. Entonces había que meterle otras cositas. Óigame, Panda, es que ya me siento viejo. Es que en los 97 yo estaba trabajando en Tropicana. Y yo era un niño. ¿Sale? O sea, no. Lo que ves que es tan horrible. Claro, porque nosotros hacíamos una fiesta que se llamaba la fiesta del 97. La fiesta del Y ya recordé 97. que esa era la época de Proyecto 1, Sandy Papo, Ilegales y todo eso. Pero no hablemos de ti porque Pero qué esa buena vejez, qué música había en pereza. esa época. ¿Sí o qué? Era muy buena época, por eso hacíamos la fiesta del garaje y la fiesta del 97. Listo, estabas en La Ceja, escuchabas música, escuchabas sus emisoras, Sí. escuchabas sus locutores y sentías que por ahí era el camino profesional. ¿Hubo algún problema con la gente de la casa, con el papá, con la mamá, como radio? ¿Qué tal, mijo? No, ¿se tiene que hacer esto u otra profesión? No, yo creo que es que ellos siempre sintieron que yo iba a estar por el lado. Porque cuando niño, las amigas de mi mamá siempre le decían, ese muchacho tan avispado. Entonces el avispado es el que habla, el que se hace sentir de alguna manera. Creo que ellas tenían claro, Ok. ellos tenían claro que este muchacho iba a ser conversador o iba a aparecer en público, pues, ¿cierto? Porque el de Le las gustaba la izadas, gente, digamos. el que leía yo en preescolar, nadie sabía leer, solo sabía leer yo y leía en el acto del Día de la Madre. Ajá. O sea, ella sabía que yo iba para eso. Ok, pues ahí era la línea de trabajo de Pero Alex. entonces en esa época, aparte de la música, me apasionó mucho el periodismo deportivo, transmitir fútbol, escuchar información deportiva, y me fui metiendo por eso. Entonces, en ese proyecto
de salir del colegio. Ajá. Bueno, ¿qué me pongo a hacer? Me metí a hacer... ¿A los cuántos años saliste del colegio? A ¿Qué los edad 16. tenías? 16 años. Okay. ¿Te 16 fue bien años. en el colegio? ¿Eras buen estudiante? ¿Materias que te Me gustaban? fue muy bien hasta 10, hasta décimo. Ajá. Porque Ahí en empezó 11, el desorden. en 11 ya estaba metido en el tema pues de ir a las transmisiones. Había un programa de fútbol donde hablábamos de fútbol en Río Negro, en RCN Río Negro, y era de 11 a 12:30. Ok. Todos los días. En Río Negro. Ajá. Y yo Te entraba, tocaba de la Ceja a Río Negro, yo todo. entraba en la Ceja al colegio a las 12:15. O sea, nunca llegué a la primera hora. Ok. Nunca llegué a la primera hora porque siempre pues, me demoraba. Sí. Y perdí las materias de la primera hora. Entonces perdí artística, perdí ética, perdí... Yo recuperando ahí al final, a lo loco, contrarreloj, todo eso que no había visto porque nunca llegué. Los profesores decían, no, es que él está haciendo lo que le gusta. Claro. Pero aún así, Apoyen al muchacho. aún así no, o sea, había también un poquito de rigor ahí como para el tema de la recuperación. Entonces me fui metiendo en el periodismo deportivo y ya se puso un poco compleja la cosa en la casa. Ya dijeron como, hey, entonces, era porque en esa época me tenían que dar los pasajes en mi casa para ir de la Ceja a Río Negro a la Ceja, Ok. para poder ir a hacer el programa, porque O sea, pues era... estaban haciendo un gasto, digamos, extra. Claro, en la porque casa. ahí no hay como que tengo un contrato, le vamos a pagar tanto. No, venga, si quiere venga, hacemos el programa. Pero honoris causa. Pero tanto eso de la radio, Alex, ¿sí o no? Siempre Sí. se empieza así. Sí, Es yo muy creo que- difícil que alguien diga, empecé y ya tengo mi primer contrato. No. Eso es contestando el teléfono, eso es haciendo mandados, eso es mientras la persona que está trabajando en la emisora tiene que hacer una vuelta. Dale ahí para que le desplay esta canción, por favor. Apenas termine, le desplay. Ajá. Ese proceso, así lo hice. O sea, Bueno, pero ¿cómo empezaste en la radio deportiva? O sea, ¿quién te abrió la puerta allá en Río Negro? bueno, estuve haciendo periodismo deportivo en Río Negro con RCN. Ok. RCN Río Negro, que transmitía los partidos de Río Negro de la B. Ajá. A veces venía al estadio de Medellín a transmitir partidos del fútbol profesional. Estaba Hernán Quintero, Juan Carlos Duque, eran como el equipo deportivo de Río Negro, muy tesos. Y yo fue un niño ahí de uniforme todavía del colegio. Pero yo sí me dateaba mucho, me gusta mucho la estadística del preparabas. fútbol. Ajá. Entonces ellos empezaron a sentir como que, ay, pero el pelado lo hace bien, ¿o qué? Y me fui como metiendo ahí en medio de la gente que ya tenía experiencia y me gané un lugarcito pues como para estar Pero era fútbol. comentarista, no narrador, sino comentarista. Más comentarista y más como la parte de estadística, más Ok, como de datos. De datos. Por ahí me fui metiendo en un narrador, más Ok. por el lado de comentar. Y me fue bien. Eso me acercó a una emisora FM que es muy importante en el Oriente que se llama Oriente Estéreo. Ok, Entonces, en la llegué misma a casa Oriente- radial, ¿cierto? Es de la misma casa, pero yo llegué a Oriente Estéreo gracias a lo que hacía hablando de deporte en RCN Río Negro. Ok. Ya después me pusieron a hacer reemplazos en Oriente. Como que, ves que este fin de semana no puedo venir, ¿será que me cubrís? Hágale yo. El mismo locutor me pagaba el turno. Ok. Como usted me reemplaza, hágale. Yo le pago el día, Yo le ajá. pago el día. Y casualidades o causalidad, yo no sé, al mes despidieron a alguien de la emisora. Ah, le moviste la silla a alguien. Hombre, jamás. Incapaz. Incapaz. Renunció naturalmente y... No, a él lo sacaron, pues le dijeron como, muchacho, muchas gracias, ha sido un placer. Hicieron una convocatoria y gané. ¡Oh! Sorpresa. No, pero sí, por ahí. ¿Qué música tiene Oriente? Oriente es crossover, siempre ha sido Ok. crossover, siempre ha sido una emisora muy de música tropical en su momento, vallenato, salsa, pop, era romántica de la noche también, o sea, tiene unas franjas crossover de todo. Eso como que meterme ahí hizo que yo aprendiera de todos los géneros. Pero digamos que ya esa era la radio seria, por decirlo de alguna manera. Ya era RCN, no era la emisora del colegio, ya no era con los amigos. ¿Recuerdas esa primera salida al aire? ¿Te dio susto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue esa primera canción que anunciaste, si lo recordás? Sí, en RCN, en Oriente. Ajá, sí. En Oriente, la primera canción que me dijeron, dale, pone una canción, la que vos querás, dale, y la anuncias. Yo puse Cali Ají del grupo Nietzsche. Ok. Si por la quinta vas pasando. Yo recuerdo mucho ese álbum del grupo Nietzsche. Si no sé mal, era Cielo de Tambores. Todas las canciones buenas. Todas las de ese CD en esa época eran muy buenas. Uy, es que el grupo Nietzsche en esa época Sí. era, pero Creo que ahí no estaba fallaba. Una Aventura, se pareció tanto a ti en ese No mismo fallaba, no fallaba el grupo Nietzsche. Y puse esa canción. Puse álbum. Cali Ají. Esa fue la primera canción anunciada En por Oriente Alex Estéreo. González. Ok, en Oriente. Cali Ají. En esa época había que
poner las canciones de un Denon, o sea, uno metía el CD en una cajita, la metía en la Denon y luego metía el otro CD en la otra Denon para darle O play. sea, el que estaba sonando y el que seguía. El que seguía. Ajá. Es una época muy bonita porque mientras sonaba una canción eran tantos los nervios que yo mantenía el dedo en el botón de play para la siguiente canción para que no se me fuera de pronto a pasar o algo, tenerla a la mano, o sea, era el suso, ya después uno le coge la confianza, pero era muy bonito, eso era tremenda época. ¿Y qué pasó? ¿Alguna anécdota? Es decir, porque los CDs obviamente se rayaban. O las cajitas se dañaban, las cajitas se dañaban. ¿Algún momento se dañó ese CD? ¿Te tocó salir al aire? Muchas veces tocaba ir a entrar a patinar ahí, a decir cualquier cosa mientras uno iba medio arreglando ahí algo para sonar o buscar otra salida o LP o alguna cosa que sirviera como contingencia, pero fueron muchas veces. Además que yo sentía que era muy bueno para hablar, pero no tanto para la parte técnica. Okay. Uno va mejorando con el tiempo, pero ya después como que manejar que la perilla, que manejar que... Los tiempos. No, era un proceso. Bueno, Oriente, ¿qué pasó después? O sea, ya te adaptaste ahí, la gente ya te reconocía, me imagino, en las calles, en tu familia ya eras el famoso, el que habla por las emisoras, y estoy orgulloso de ti, hijo mío. Ah, sí. No, pero sí les hablaba mucho de mi trabajo, pues gracias a Dios como que ha calado, ha calado desde el principio, entonces sí. Pues nunca te exigieron, por ejemplo, ay no, haga una carrera profesional o algo, o sea, podríamos decir que te apoyaron los papás. De una, o sea... ¿a usted le gusta eso? Hágale, vamos de frente. Hubo un momento en como que, hey, lo de la plata sí ya como que... Sí, consígasela, amigo. Pero afortunadamente como que fluyó el asunto y empecé ya a recibir plática como para solventar el tema de los pasajes, porque en esa época valía 2.000 pesos ir de La Ceja a Río Negro, 2.000 de Río Negro a La Ceja eran 4.000 más el mecánico, no le hambre, la calle. O sea, estamos hablando de ese tiempo, imagínate. Y ellos nunca pusieron así como, ay, no, eso no me gusta, no, ellos siempre apoyando, siempre. Hagamos un paréntesis para que sigamos hablando de tus hermanitos. Tienes 2 hermanos más, ¿cierto? 2 hermanos. ¿Qué hacen ellos hoy en día? Bueno, mis hermanos, el segundo, después de mí, se llama Juan Fernando, está entregado todo el tema de las obras civiles. O sea, le gusta mucho diseñar para construir casas, conseguir personal para la construcción, que ha sido como una rama que ha sido muy fuerte. Sí. Y mi otro hermano, se llama Julián, acaba de graduarse de Bolivariana de estudiar literatura, es profesor de español, pues está como muy por esa línea también mía, ¿cierto? O sea, como más de escribir o más de la comunicación escrita. Y eso es lo que hacen, o sea, somos muy diferentes. Sí, hay gustos diferentes. Porque en mi casa somos una mezcla de todo, o sea, mi mamá es morena, bajita, mi papá es rubio alto, yo quedé rubio bajo. O sea, sacaste algo de los dos. Sí, mi hermano es moreno alto, el segundo, y mi otro hermano es rubio alto. O sea, hay de todo ahí, mejor dicho. Es una mezcla, o sea uno los dos dicen, sí son hermanos. Es un mix. Es un mix. Bueno, sigamos hablando de la radio entonces. ¿Qué pasó? Después de Oriente, ¿cuál fue la primera, digamos, gran experiencia ya en la ciudad de Medellín? Bueno, cuando estaba en Oriente tenía la posibilidad de escuchar por satélite emisoras de Bogotá como La Mega. Okay. Y me gustaba La Mega de esa época. Era la época de Alejandra Azcárate, de Villalobos, pues siempre ha estado Villalobos. Sí. Las tandas de La Mega, Los Ángeles de La Mega. Era muy buena época. Era una radio interesante, juvenil, muy interesante. Sí. Entonces me fue gustando y yo venía de Oriente varias veces acá al Coltejera, RCN Medellín, como a empaparme de qué estaba haciendo, qué estaba sonando. Empezó a entrar el reggaetón, entonces que hablar con el gurú, hablar con los muchachos de rumba, hablar con los muchachos de La Mega. Estaban Max Milford, estaba Charles Zapata en La Mega, estaba Daniel Cuadros. Sí. Entonces, hombre, como que conversar con ustedes me dijo, hey, este plan tan chévere acá. Un día faltó un locutor en La Mega y yo le dije a Daniel Cuadros, no, cualquier cosa me llama. Él me dijo, ¿sí te interesa? Y yo, hágale. ¿Cuánto pagan? El mínimo. Hágale. De una. O sea, yo, para trastearme de La Ceja, pues afortunadamente no he sido como de compromisos, como no, es que tengo tantos hijos y no sé qué, no me puedo. Yo dije, hágale, voy para allá. Pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, él te llamó, vos te sentías preparado para La Mega. Además que en ese momento La Mega era la número 1 o 2
Siempre en Radio Juvenil. Pero es que yo creo que siempre he estado preparado. Mentira, no. No, pero sí he sido muy convencido de que puedo aprender y puedo encaminarme pues como rápido con las cosas. Yo dije, no, hágale, de una. Era solo para ser DJ, como para estar en las tardes, presentar música, pero no era como tan... No había radio hablada. No había radio hablada, era solo como para ser DJ. Yo, dale. ¿Te viniste a vivir a Medellín a qué parte? Me vine a vivir por la 78 con San Juan, eso es como cerca del velódromo. Ajá. Con unos amigos de Marinilla, de Río Negro, eso era como una embajada del Oriente ahí. Éramos como 6 en una todo casa. el combo para allá. 6 en una casa y teníamos la casa del orden, era la casa del orden. Ajá. Del orden. Era una casa súper ordenada. Y estuvimos ahí, yo estuve viviendo como 2 años ahí, cuando estuve en la Mega, me vine a vivir a esa casa, entonces compartíamos mucho ahí, como conociendo la ciudad, como adaptándome, pero era una buena zona, ¿cierto? San Juan con la 78 es chévere. Cerquita además. Ajá. Cerquita, muy entonces. Central. Había que entrar a las 5 de la mañana porque ya fui como metiéndome al tema del mañanero. Ajá. Y ya había que entrar a las 5 de la mañana. Era otra dinámica, pero me gustaba. Era muy interesante para mí en ese momento. Bueno, listo. Te llamó Daniel, dijiste sí a la Mega, Sí. te pasaste de casa. Eso significa sacrificios, también dejar la familia, que a veces no es fácil, pero obviamente buscando esos sueños uno lo hace. Con el mínimo, insisto. Con el mínimo. Daniel, era el mínimo, gracias. Bueno, ya en la Mega hacías, digamos, la parte de producción o de DJ solamente. ¿Cuándo empezaste ya a decir, también puedo hacer radio hablada, como lo hacía de pronto en Oriente? Ok. Cuando ustedes estaban allá, que hacían tardeando afuera, programas en la calle, yo era el que me quedaba en control, entonces a veces metía las cucharaditas ahí como los apuntecitos y... Era bueno, todo hay que decirlo. Sí, los aportes eran buenos. Era bueno, entonces ya fui sintiendo como que, bueno, sí, puedo estar. Resulta que en el Mañanero había un personaje muy querido en ese momento que era Cartagena, Wilson Andrés Cartagena. Cartage. Y era súper querido por las niñas, era súper querido por su manera pues particular de ver el mundo. Pero él decidió irse. Ajá. Y dijeron, bueno, ¿y aquí vamos a poner en el Mañanero? Luis Carlos Serna, que era quien estaba en la mañana, dijo, Pipe, pongamos a Alex. Está aquí. Véalo Dale, ahí. Que yo lo voy puliendo. Ajá. Porque Serna, ¿para qué? Pero es un formador. El pule, sí. El pule. Ajá. Y entonces empecé en la mañana, yo con ese susto, ay no, me van a dar durísimo porque es que a Cartagena lo aman. Sí. Y entonces yo meterme como supuesto reemplazo de Cartagena, ay no, yo creo que me van a acribillar. Pero empecé, me demoré como una semanita para cogerle el ritmo, tenía mis chapulinadas ahí en una semanita, pues ya después ya... Se fue. Empecé como a hacer yo y ya adquirí un estilo y me fui yendo como por lo que íbamos haciendo y resultó chévere el asunto. Y ahí empezó el Miala. Empezó el Miala, empezó de una manera muy absurda porque en esa época estábamos abreviando nombres. Ajá. Era abreviar nombres de abuelas. Sí. Entonces, como ahorita son Juanes, los Juan Esteban, Mafe, las María Fernandas, las abuelas tienen nombres muy particulares, abreviamos nombres de abuelas, abreviamos nombres, todos abreviado. Entonces era Ala, Alex Ala. Okay. Y en esa época todos éramos mi Nati, mi Charle, mi Serna, mi Sema, todos éramos mi Cartaz, mi Ala, pero pareció como solamente del programa. En todo caso, al momentico todo el mundo empezó a decirme mi Ala, los oyentes, las ejecutivas de RCN, todo el mundo que entraba a la cabina, hola mi Ala, ay tú eres mi Ala. Ya era la marca. Ya, eso se constituyó, pero de una manera que yo ni lo esperaba. Lo que hice fue como, bueno, adoptémosla. Y por lo menos tener la recordación. Entonces yo dije, ok, si la gente se queda acordando de eso, que vaya. Y así se quedó el Miala. Bueno, empezaste el Mañanero. ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Cuál fue el siguiente paso que ya dio Miala en la radio? Bueno, estuve como 2 años y medio en el Mañanero. Hicimos muchas cosas, bromas. Sí. Bromas bonitas, bromas tiernitas. Hombre, un paréntesis. Uno hoy en día dice, ¿por qué en ese momento no había redes sociales? Por Dios, seríamos yo creo que muy millonarios, porque en esa época uno podría decir que era un influencer de una u otra manera y ese contenido sí que valía la pena para estar en las redes. ¿Sí, sí, o no? Demasiado. De hecho, nosotros hicimos muchas bromas con el equipo bromero de la Mega y algún oyente más avispado que todos subió todo ese contenido a YouTube y uno ahorita mira esas bromas en YouTube y están con millones de reproducciones. Y el hombre rico. Y yo ni sé quién es, ¿no? De hecho, había 2 personajes que los evolucionamos en esa época que eran Melón y Melambes, que los evolucionamos a Tacón y Tocame. Y Tacón y Tocame se volvieron también en un hit en la ciudad. O sea, en las universidades uno iba,
Ay, ustedes son los de Tacón y Tocame. Ajá. Tacón y Tocame fueron presentadores una vez de los premios Héctores, Imagínate. que eran muy famosos en la ciudad. O sea, la vaina era muy interesante, pero es verdad, no había redes sociales, entonces no había forma como de dar cara, no había forma de dar como que Sí, ese recorderis un poquito más allá de la radio, pues. Pero eso fue, la verdad, fue una experiencia muy, muy, muy tesa porque creo que como que potenció muchas cosas en mí. Lo creativo, hablar, bueno, eso era hable y hable y hable. ¿Qué pasó? Después de Mañanero, después de esos 2 años y poquito, Sí. ¿para dónde se fue Alex González? Resulta que surgió una idea de poner Rumba, la emisora Rumba, como crossover. Ok. Después de la época del gurú, después de la época de la tectónica. Como que, ay, ¿qué hicimos? No, pongamos esto otra vez tropical. Yo, como he estado en Oriente y como he estado en emisoras así que tienen muchos sonidos, he aprendido de un montón de música. Entonces, si hablamos de salsa y conozco cosas. Ok. Tropical, sé que es exitoso. Vallenato, sé que le gusta a la gente. Tengo como ese medidor. Entonces me dijeron, hey, ¿por qué no coges Rumba? Y yo, pues bueno. A dirigir. A dirigir. Ok. Tenía 24 años, un cachorrito. Aún así yo me le medí al reto. Y empezamos a hacerlo y la vaina fue interesante. Pero resulta que el tema de la radio te mide mucho por la recordación. Sí. Entonces mucha gente pensaba que Rumba era reggaetón. Era muy difícil cambiarle el chip a la gente como, ven, no, es que Rumba ya no es de reggaetón, Rumba ya es crossover. Entonces RCN dijo, no, retrocedamos la idea. Está muy buena, pero la gente se va a demorar mucho en saber que Rumba ya no es de reggaetón. Ok. Entonces, después de Rumba me mandaron a Fiesta en Girardota. Estuve ahí un tiempo, pero después sentía que no estaba como... ¿Fiesta era crossover también? Fiesta ¿sí? era crossover, Ok. pero era un dial por allá 94.4, más bien alejadito, no Sí. tenía como la fuerza en la ciudad. De hecho, todavía es un poco complejo. Y yo lo que hice fue como acercarme al proyecto, a un proyecto que nacía en Medellín con Tito López que se llama Fantástica. Fantástica, ok. Entonces me dijo, no, Tito, si alguna cosa, yo renuncio a ser O director sea, allá. Olis, yo soy Yo renuncio a fantástico. puedo hacer lo que sea, pop. Le hablo de pop también. Ajá. Vamos a hacer una emisora de pop. Vamos a hacer una emisora de pop. Y me acercó, o sea, al man le gustó, pues le gustó lo que hacía Tito López, maestro de la radio también. Y estuve en Fantástica, en el inicio de Fantástica. También dirigiendo Fantástica. No, ahí como Ahí estás, DJ, ok. con Natalia Sarama, con Lady Gómez. Listo. Entonces, el proyecto empezó súper bien. Pero yo era como, todavía estaba muy como que, bueno, ¿qué quiero hacer? Puedo hacer de todo, pero a la vez, ¿qué hago? O sea, querías como explorar más, digamos. Sí. Ajá. Y de hecho, fue muy divertido porque me hicieron una propuesta como, hey, ¿te querés venir para Rumba al proyecto de reggaetón? Semáforo me dijo, yo, uy, Semáforo, pero es que yo ya me siento que estoy como cambiando mucho, como moviéndome demasiado. Entonces ya me da como vaina pues estar cambiando. Ah, bueno. En la tarde me hicieron una propuesta del Sol. Porque el Sol sí me gustaba. El Sol, Sí. el Sol me gustaba mucho. La salsa te gusta, ¿cierto? Mucho. Ajá. Entonces yo, ¿te querés venir para el Sol? Y yo, sí. O sea, pero en O sea, el mismo día- rechazaste Rumba y al Sol sí. en el Sol de una. Ajá. Y estuve en el Sol, estuve un muy buen tiempo en el Sol, estuve 2-3 años, fue muy, muy exitosa esa época del Sol. Era la época del grupo Galé, de Maelo Ruiz, que cantaban cada 8 días en cuanta Sí. discoteca. Otra vez. Otra vez, Maelo Ruiz. Pero creció mucho Willy González, creció mucho la música de Marc Anthony. Volvió como Tu Amor Me Hace Bien a revivir la carrera de Marc Anthony y nos tocó toda esa época con el Sol. En el Sol estuve con Eduardo Luis, con Diana Mer, con Andrew y pues yo, éramos 4 y la verdad, Un momento, digamos, muy brillante del Sol. Además. estuvo muy, Ajá. muy brillante. Muy brillante. Iluminaba mucho. Iluminaba mucho. Y ahí pues como que conocí otra gente, otro público, otros empresarios, otra gente que se movía como en el tema de la salsa, que la salsa es súper tesa, o sea, mueve mucha gente en Medellín, en los barrios populares, me acerqué mucho más a los barrios populares, mira que la Mega era como más estratudita Sí. y el Sol te da la posibilidad de ir a conocer más Medellín, ¿cierto? ¿Alcanzas a trabajar con el gurú del sabor o no? No alcancé a trabajar con el Ok. gurú. Hemos sido buenos amigos, cercanos, pero no alcancé a trabajar como que él fuese mi jefe, no, nada. Pero sí con mucha gente que estuvo con él, como Sí. Semáforo, como Eduardo Luis, que son la escuela del gurú. O sea, Sí. muchas cosas buenas del gurú, ellos la tienen. Bueno, hablemos de personajes de la radio que te han apoyado o de los cuales has trabajado con ellos. Definime, por ejemplo, a Semáforo. Semáforo me enseñó muchas cosas. O sea, aprendí mucho del género urbano,
gracias a semáforo, como que esto sirve, esto no sirve, esto le gusta a la gente, esto no le gusta, entonces como que no todo sirve. Ajá. Eso lo enseñó semáforo, además que semáforo con su particularidad tenía una manera de llegarle a la gente, de venderte un producto. Okay. Yo creo que eso me lo enseñó mucho semáforo, o sea, no es hablar por hablar, es qué le vendes a la gente, o sea, qué haces, cuál es el llamado a la acción con la gente. Esta canción me gusta, se la recomiendo, es porque esto, eso lo hace semáforo y eso se lo aprendí a él. Dianamer Pizza, la chica del apellido sabroso, directora del Sol. Dianamer, es que ese grupo del Sol fue muy, muy interesante. Con Dianamer se aprenden muchas cosas también, como el tema de la parte administrativa. O sea, un director también tiene que tener como la parte administrativa clara, las ventas, cómo los se números. gestiona. Eso lo aprendí con Dianamer. Y con Eduardo Luis, que estaba también en ese equipo, no, también me enseñó demasiadas cosas. O sea, cómo ser contundente, a qué vamos, cómo le apostamos al negocio. Él, por ejemplo, dice, va a ser una emisora exitosa, coja los mismos 5 artistas que son exitosos y ponga lo más duro de ellos. Rótelos. La radio es repetición, la radio es recordarle el mensaje constantemente a la gente. Eso se lo aprendí a Eduardo Luis. Bueno, estuviste en el Sol, en la época, digamos, brillante, aunque hoy sigue sonando mucho el Sol, pero digamos que fue un momento muy bueno de la emisora. ¿Qué pasa después de esos 2 años y poquito que también estuviste ahí? Está claro que un montón de cosas hemos hecho, ¿cierto? Algo hemos hecho, ¿sí o no? Sí. Pareciera que soy muy inestable. Y sí. Pero sí. Pero después del Sol, resulta que en Oriente estaban pasando por una crisis porque estaban perdiendo como mucha audiencia, tenía unas emisoras que eran como... Tuvo un bajón la emisora. Sí, tuvo un bajón. Entonces salió alguien de la emisora de Oriente y el gerente de Medellín me dijo, venga, ¿usted por qué no se va para Oriente? Que usted conoce allá la plaza, usted conoce la emisora. Y yo como que, hey, chévere volver a la casa. Y me fui un tiempo para Oriente. Pues yo pensaba que me iba a ir del todo. Me fui para Oriente y le dimos como un vuelco a la emisora, como un cosito, unos detallitos para pulir. Y la emisora el estilo ya de Alex González. Funcionó. Ajá. Y la emisora funcionó, entonces estuve allá, me quedé como otros 2 años, imagínate. Otros 2 años estuve allá y llegó al punto en que ya salí de RCN, ya como que se aburrieron conmigo y ya me fui de RCN. Me quedé por fuera un tiempo. ¿Esa salida de RCN fue así? O sea, ¿renunciaste o te echaron de RCN? No, me dijeron, yo creo que esto no le van a renovar. Pues yo no les voy a dar el gusto. Yo no les voy a dar el gusto, renuncio ya. O sea, no quedaste con ese sinsabor de que te echaron. Dijiste, bueno, me voy. No, yo me voy. Sí, yo soy como que, si no quieren conmigo, amigo, me voy. ¿Qué pasó ahí en la vida de Alex González? Me quedé como 4 meses por fuera. Okay. 4 ¿Y meses qué por hacía fuera de la radio. Empecé a asesorar a emisoras comunitarias del Oriente. Okay. Es que esto es un bicho muy bravo. Esto no lo supera uno. La radio es de una u otra manera, pero se hace yo lo digo vulgarmente, la radio es un bazuco, pues. Ajá. O sea, es una adicción muy brava. Es muy difícil salir del entorno de la radio. No necesariamente que estés ahí frente al micrófono, pero el entorno de la radio es una cosa demasiado difícil. Entonces, estuve asesorando emisoras comunitarias, como ven, programación. Yo he sido muy gomoso por temas de programación. Okay. Entonces, no, deberían hacer esto. Hagan como una fusión entre lo comercial y lo comunitario. Véndanlo de esta manera. Eso lo estuve haciendo durante más o menos 3 meses, pues, que estuve por fuera. Y a los 3 meses, había una emisora que me gustaba de Medellín. Yo la escuchaba. ¿Cuál era? La Z Urbana. Ok. Yo sentía que me gusta lo que hacen. Qué rico trabajar ahí. Ahí estaba Serna, ahí estaban algunos amigos pues que conozco. Entonces yo fui como haciéndoles el medio guiño. Como, relaciones públicas que llaman. Como Oli, aquí estoy. Causando la oportunidad. Entonces, oye, ¿qué más? Hubo un momento que necesitaban a alguien y como, ve, mi Alas no está trabajando, llamémoslo. Ajá. Y yo, hágale. Y me volvió atrás para Medellín. En 2016. La Z Urbana. La Z Urbana. Un nuevo proyecto además. Ajá. El proyecto ya llevaba como 2 años. Ok. Y estaba funcionando. O sea, como que se fue puliendo y tenía su mejor momento ahí. Y yo llegué para hacer el programa de la mañana, que me han buscado mucho como para hacer programa de la mañana. Morning show, ajá. Entonces ahí me encontré con Felo, me encontré con Serna, el Pato. Éramos los que hacíamos como el programa de la mañana, que se llamaba El Desayuno. Y ahí en la Z estuve hasta, como 2 años también. Buena época también. Buena época. Me divertí mucho. Fui muy feliz ahí como por el ambiente, por lo que pasaba con la emisora. Éramos la emisora en ese momento
urbana más importante de la ciudad, Sí. y eso que éramos puesto 7. Ok. Pero aún así... 7 en la general, pero número 1 en la parte urbana. Exacto, y me Ok. gustaba, o sea, había un muy buen ambiente con los muchachos, y me divertía mucho porque casi que uno cuando hace programas así morning, uno va a reírse, allá uno termina con dolor acá Sí. de reírse. Y o tiene de que haber disfrutar. química entre los compañeros. Exacto, y había un buen producto, un país que era chévere. Y estando en la Z, aparece el proyecto Mix, Ajá. para el que me llaman como disc jockey. Bueno, hablemos un poquito de ese, ampliemos ahí el rango porque Mix hoy en día es la emisora número 1 en la ciudad de Medellín. ¿En qué puesto general está? En 3. el general. En el 3. Casi O sea, 2. Es increíble, o sea, le gana a los de siempre. Sí. Olímpica, me imagino, y Bésame. Exacto. Y después va Mix. O sea, En el reciente estudio de sintonía, estamos ahí como acá, respirándole acá A Sandro. A Sandro. Sandro, prepárate. No, mentira, no, pero sí, o sea, el objetivo, cada uno tiene su objetivo, No, ¿cierto? no, y además- Todos somos competitivos, ¿no? Total, ajá. Pero sí, vamos en ese proceso. Bueno, ¿cómo empezó Mix? O sea, ¿quién te llamó? ¿Cómo fue la vuelta ahí? Sabemos que Mix, o bueno, los que no saben, es un proyecto también de los Char, Sí. digamos, de la radio de Barranquilla, de la gente de Barranquilla. Llegaron a Medellín y ¿qué propusieron? ¿Cómo fue ese proceso para tener hoy la emisora? Bueno, yo creo que Mix es un proyecto, para la gente que no sabe, Mix es un proyecto que es de la misma casa de Olímpica. Entonces, Olímpica en Medellín tiene Y de Radio Tiempo. 3 marcas. Ok. Olímpica, Radio Tiempo y Mix, que es la más nueva en la ciudad. Mix apareció primero en Barranquilla. Allá se montaron la idea, hey, queremos una emisora que sea tendencial, que maneje el género urbano. Lo montaron en Barranquilla. Entonces, mucha champeta, mucho reggaetón de ese momento, Ok. guaracha en su momento. Bueno, y la vaina empezó a funcionar y ya empezaron a expandirse, primero en Cali, luego en Neiva, Valledupar y luego Medellín. Pensaron en Medellín con un interrogante. ¿Cómo es que Medellín, la ciudad del reggaetón, no tiene una emisora que está en el top 5 o en el top 3? ¿Te acuerdas Sí, que la sí. más importante éramos nosotros en la Z y era 7? Total. Entonces ellos llegaron, pero es muy Y extraño. no subía más, o sea, No subía. Ajá. Entonces ellos llegaron, muy extraño, debe ser que algo están haciendo mal. Y planearon un proyecto para Medellín. En su momento había 3 opcionados para dirigir. Estaba HZ, Mix Time y Uweimar Hernández, Sí, el U U. de la Mega. Al final eligieron a HZ porque ya ellos habían tenido un proyecto hace años con HZ, entonces lo conocían para Ok. empezar Mix. HZ dijo, yo necesito disc jockeys para la emisora. Entonces pensaron en Argüelles y Argüelles dijo, no, pues tenemos que llamar a mi ala. Y me llamaron a mí. Empezamos, empezaste el proyecto. sí, con ellos. empezamos el proyecto en el año 2018. Ok. En el año 2018 fue muy divertido porque yo dije que sí, en abril, y empezamos a mí se me había olvidado que yo ya tenía comprado todo para ir al Mundial de Rusia. No te creo. Entonces yo dije que sí, como que, ¿cómo hago para decirle O sea, en luego? 2 meses me voy para Rusia. Qué pena, pero en 2 meses, pues no sé si de pronto me... Me dan un permiso de un mes. Sí, pero aún así se dio. 2018 empezamos con la emisora en Semana Santa y esa emisora de una hizo clic con la ciudad. Fue Sí. una cosa muy tesa porque de una empezó a escucharse. Eran como 30 canciones que se rotaban, 30 canciones y eso estaba encendido en todo lado. Y funcionó la estrategia, si no estoy mal, Alex, es que no había locución. Duramos en ese como, primer inicio. duramos como 3 meses solo música, pero música. Y la gente, pisadores, pues, o sea, con promoción de la emisora Mix, llegó a Medellín y música. Y era nuevo para la ciudad. Porque la ciudad estaba acostumbrada a que la emisora tenía un programa en la mañana, un programa de clásicos al mediodía, un programa de hablado en la tarde, un programa de chuchos en la noche. Así eran las emisoras. Sí. Esta llegó con una apuesta musical, fue muy contundente de entrada y eso generó la atención, pues llamó la atención de mucha gente en la ciudad. Eso fue lo que pasó con Mix y ahí empezamos a remar. ¿Qué más pasó? O sea, ya hacías parte del equipo. Como disc jockey. Empezó a ver, exactamente, como disc jockey, y empezaron a haber cambios. Sí, ya la emisora ya iba exigiendo, ya como que ya solo música, pues ya como que ok, sí. Entonces ya había que empezar con una idea para la gente. Entonces empezamos con lo de los premios, el Money Mix, vamos a vender esto, vamos a hacer en la calle, vamos a estar con un camión por los barrios. O sea, ya había una campaña de marketing montada. Ajá. Y empezaron a suceder cambios. Hubo un bajoncito de la emisora y sentían que la emisora necesitaba otro Aire. aire u otra velocidad. Entonces llegó alguien de Barranquilla, que se llama Laura Buendía, a Medellín, porque ella tenía pues como la idea muy clara de Barranquilla, como, hey, vamos a hacerlo en Medellín. Entonces ya HZ ya no estaba con Mix, sino que llegó Laura Buendía. Ok. Y Laura Buendía
empezamos a hablar y pues hicimos como un clic chévere. No, podemos seguir haciendo tal, se parece a la marca, esto se parece, vamos a hacerlo. Potenció muchas cosas también del proyecto y empezamos a rodar con Laura Buendía. Y la emisora escalando. De una se metió en el top 5. Ok. En puesto 4, se mantuvo 4, la pandemia aporrió un poquitico, entonces bajamos al 6, después de la pandemia volvimos al 4. Y en el 2020, 2020, montan Mix Bogotá. Ok. Vamos con este mismo proyecto a Bogotá y la idea era que Laura Buendía se fuera para Bogotá. O sea, ya dejó organizadita la casa de Medellín, ahora váyase para Bogotá a ver qué Vaya pasa. para Bogotá. Ajá. Y gracias a ella, pues ella confió mucho en mí, en mi criterio. En Mix. Entonces dijo, no, yo me voy para Bogotá, Alex, pero quédate tú acá. Ella es costeña, entonces quédate tú. ¿Cómo le hubiera dicho? Ay, quédate tú. Quédate tú. Además que es un ser humano bonito, Laura Buendía, ¿sí o no? Es una gran persona. Ajá. Yo creo que tenemos Nos está viendo, yo estoy seguro que nos está viendo, así que un saludo para Laura Buendía. No, ya Laura la amo en serio, gracias por esa oportunidad, eternamente agradecido. Entonces dijo, tú conoces la marca, vamos, y tú te quedas ahí al frente del proyecto. Y así fue, desde el 2020 estoy en Mix al frente del Dirigiendo el proyecto. Al frente del proyecto y en esos 3 años, ¿qué ha pasado, Alex? Es decir, o sea, ¿qué experiencias, cómo te has sentido, digamos, después de una escuela que se ha hecho bien, desde La Ceja, desde la radio deportiva, digamos, sin pasaje muchas veces, a lo que es hoy ser el director de la emisora juvenil número 1 en Medellín? Yo creo que en la emisora, en Medellín, que es la capital del reggaetón, es que ni siquiera es Puerto Rico, creo yo, o sea, sí, estás siendo número 1 en la emisora, en la ciudad que más consume reggaetón. Es cierto, no, yo la verdad me siento muy feliz, o sea, siento que es como la gran oportunidad de mi vida, ¿cierto? Como que me he formado, he hecho el proceso, la tarea, aprender, estrellarme, desaprender, y estoy en un momento en el que hay que seguir aprendiendo, pero como que viéndolo desde otro punto, porque el equipo es ganador, porque hay una fórmula que ya se sabe después de la emisora, porque funciona muy bien, porque hay una buena conexión con la gente. Yo creo que la gente la siente como que, hey, me gusta esa marca, o sea, es como transversal. Entonces hay señoras que uno sabe que no escuchan la emisora, pero nos conocen y eso es muy interesante. Me reta mucho desde el posicionamiento de marca, cómo hacer para que más gente nos conozca, para que nos recuerden. Entonces uno está en función de eso y eso me parece como demasiado excitante. Para que la gente sepa, los que ven Charle con Charle, cómo se mide la radio. Es decir, todo en la vida tiene que medirse. Es decir, o sea, cuál es el programa de televisión que más ve la gente, cuál es la película que más se vieron a través de la taquilla, pero la radio se mide de una manera diferente. O sea, ¿es el mejor puesto que ha tenido Mix en toda su historia, este tercer puesto? Sí, es el mejor puesto. Es el mejor puesto que ha tenido. Creo que antes de pandemia íbamos a hacer segundos facilísimo, pues no facilísimo, la tendencia marcaba que íbamos a hacer segundos, pero la pandemia sí hizo que con muchas cosas cambiaran, que la gente entrara en otro mood. Digamos que después de pasar, ya la gente se va normalizando otra vez y vamos acercándonos otra vez a ese puesto. O sea, yo sé que vamos por Sandro, vamos por ti. No, o sea, todos con la misma motivación, pero... Y John Hander, vamos por ti también. John Hander es el director de Olímpica y lo que pasa es que Olímpica en Medellín ha hecho mucha marca y es muy, muy fuerte. Sí. Hay gente que no la escucha, no se dedica todo el día a escucharla, pero sabe sus dichos, sabe quiénes trabajan, entonces tiene un posicionamiento de marca. Olímpica es hermanita, entonces a ellos sí no los vemos como tan... Bueno, perdón, John Hander, vamos por ti. Alex, hablemos ya de otras cosas, ya sabemos que estás entonces en tu mejor momento profesional, pero hablemos de anécdotas, de cosas, de artistas, por ejemplo. Hablemos de esos artistas que son mala gentes. ¿Quién es ese artista que vos te ha tocado entrevistar en el proceso de la radio que vos digas, qué pereza este artista, no me vuelvan a decir que lo entreviste? Dígalo sin miedo. No, pero es que yo como que hago clic fácil con la gente, pues, o sea, parecen como... Ok, tenés ese carisma, digamos. Mal geniados, pero ya uno como que los va... Pero bueno, digamos, entonces, cambiémosla. ¿Quién llegó mal geniado y después como que, se aplacó un poquito y ya como que entró en el sabor? Por ejemplo, Sesh. Ajá. Cuando la primera vez Sesh. Difícil. Pero era como que por su timidez se sentía como raro, como que no tenía tanta experiencia con medios. Y empezamos a hablar, entonces... Hablando de cosas que son en común, de tecnología o hablando hasta de fútbol, uno va
encontrando un poquito del lado personal de la gente y hicimos clic. Ya como que, hey, bacano. Entonces el man cuando viene, escribe o nos vemos por ahí, ya cambió su percepción. Pero al principio era como monosílabo. Difícil. Era más fácil entrevistar a la esposa de Uribe, pues. Venga, y de los artistas ya internacionales, ¿cuál es, de pronto si hay uno difícil? O por el contrario, ¿cuál es el bacán? Que vos digas, hermano, vea, la fama que tiene ese muchacho y vea cómo es de sencillo. Hay muchos. Por ejemplo, Rauw Alejandro. Rauw Alejandro, que es un artista que es muy top en este momento. El man se parece como serio, pero no, el man es... empezando a pegar, vino a Medellín y también se generó como un lazo chévere. Pero el man, uno lo ve como que no, él es como cortante, él es como que hazme preguntas inteligentes, no me hagas preguntas... Y sí, pero se generó como también una cercanía con el man. ¿Qué opinas de ese nuevo fenómeno que hay de nuevos artistas urbanos en Medellín? O sea, digamos que ya no pasamos la época porque ya no estén de moda, sino que ya pasamos esa época de primera generación, cuando hubo un golpe a golpe, cuando hubo un Raycon, después esa etapa de Maluma, J Balvin, estamos hablando de los antioqueños solamente, a esos que hay hoy en día que se convirtieron también en un boom. ¿Cómo es ese proceso, digamos, radialmente hablando? Es muy interesante porque más allá de que sus canciones sean buenas o malas, se mide el posicionamiento que hacen de su marca, o sea, cómo trabajan, cómo hacen para que la canción trascienda, para que se quede en la gente. El posicionamiento de marca es lo más... Pero hay más mercadeo hoy que música. Es más mercadeo, es más mercadeo. O sea, hay canciones buenas, hay canciones no tan buenas, muchas no tan buenas. Sí. Pero el posicionamiento que hacen, entonces utilizan las plataformas como TikTok, utilizan Instagram, utilizan la radio, como para terminar de solidificar el proyecto. Pero hay que entenderlo, o sea, es una dinámica que hay que entender, que muchos artistas nuevos están en ese proceso de conocer ese ambiente. Entonces, a veces que, no, voy a lanzar mi canción, prepárense para mi canción, la lanzo este jueves en la noche. La estrenan y nunca más vuelven a poner una historia en Instagram, nunca más vuelven a decirle a la gente, vean mi canción. Se queda el trabajo que hicieron en el lanzamiento de la canción y ya. El éxito de Ryan Castro y de Bless es marketing. ¿Cómo han hecho ese trabajo desde sus redes? ¿Cómo han hecho ese trabajo con el equipo para posicionar, para sacar un llaverito, para buscar una mascota? Algo que acerque la marca a la gente. ¿Y cuál es el artista que estás viendo hoy en día que va a ser esa nueva generación en Medellín? Hay muchos muy buenos, pero siento que hay muchos que les falta algo. O sea, que tienen buena música, pero que les falta algo. Que les falta equipo, porque esto ya es... O sea, hay que tener un montón de cosas. Que les falta equipo, que les falta lo que estamos hablando de cuál es la película que estás vendiendo, cuál es la historia que estás contándole a la gente. Pero por mí me parece que estamos en una buena época para un artista como Juan Duque. Es interesante lo que está haciendo Juan Duque. Es interesante lo que hace, por ejemplo, Nat, que tiene un cuento. Hay un pelado que se llama el Nico Arias, que también es el 12 de octubre, que es muy interesante. Vende una película. Entonces están construyendo el equipo, están construyendo su marca, para que la vaina funcione. Es muy charro porque no sé si te ha pasado, Alex, ya uno dice, ay, Karol G, Balvin y todos esos, ellos que una vez tocaban las puertas de las emisoras para pedir entrevistas, hoy en día de pronto has tenido la posibilidad de volverlos a entrevistar, ¿siguen siendo esas personas sencillas o qué pasa ahí? Con Maluma sí. Con Balvin... Con Maluma ha sido más cercano, digamos. Sí. Balvin, aunque sigue creyendo en la radio, está pues en un mood de alejarse, pues, o como que lo quiere ver muy global, entonces distante de la radio de Medellín, cosa que me parece... ¿Usa otras estrategias entonces? Sí, usa otras estrategias, pero yo creo que eso no se puede olvidar nunca, ¿cierto? Uno tiene que sacar como el tiempo para volver a la casa, ¿no? Para volver a sus raíces. De hecho, creería que en este momento de Balvin es una buena dinámica volver al inicio, ¿cierto? Hacer un proceso desde el inicio, pensando en global, pero volviendo a empezar. A Karol G, la última vez que hablamos con Karol G fue cuando hizo un concierto en el Atanasio. Sí. ¿Fue la emisora o fue celular? Nos encontramos en un punto pues con él. Pero sí siento que como que se alejan. O sea, necesitan radio todavía, ¿sí o no? Sí. La radio es el medio que te pone universal, porque hay mucha gente que la escuchan en Spotify, pero sale a la calle y no los conoce nadie. La radio hace que tu mamá te conozca, que la persona que va manejando el bus, por ejemplo,
sepa, que la señora que va para el trabajo, para una cita médica y va en el bus escuchando la canción y le dicen el nombre del artista, empieza a descubrir a un nuevo artista y empieza a conocerlo. La radio te pone a todos los niveles. La música que se queda en plataformas, mucha se queda para un nicho, ¿cierto? Como para ciertas personas escuchando. La radio te pone a rodar por todo lado. Entonces, por eso para mí va a ser siempre el medio más importante. Alex, ¿hay payola o no hay payola en la radio? Payola, Payola, dices del que paga para que suene su canción o paga para que no suene otra canción. Pero entonces, ¿es payola o contra payola? No, obvio, o sea, el tema de la payola, eso ha existido, eso no es como algo que yo me esté inventando o que yo esté diciendo que sí, no, eso ha funcionado, pero yo creo que, es que además puede ver de muchas maneras, porque hay veces que se hacen alianzas. ¿Y cómo son alianzas? Entonces, por ejemplo, listo, vamos a trabajar esa canción, vamos a darle duro a esa canción, pero luego nos das una presentación. Okay. ¿Es payola o no es payola? Sí. Sí, bueno, entonces digamos que sí. No, pero digamos que más es un intercambio de intereses, es decir, es que el que quiere hacer algo tiene que invertir, o sea, el que monta la panadería tiene que tener platita para el letrero, platica para los volantes, o sea, es invertir en el producto, ¿sí o no? Sí, total, o sea, yo creo que hay como... esa palabra payola que a mí me pareció horrible, además, tiene muchos matices, o sea, tiene muchas cosas. Hay uno que es como que, listo, te pago para que me suenes. Pero amigo, es que no tiene nada, o sea, pues... O sea, es como si estuviera comprando una bolsa de leche, pues, te vendí la bolsa de leche. No, a mí no me parece tan interesante ese negocio, me parece una idea interesante donde se ganen de los dos lados. Una inversión, exactamente. Donde ya una inversión, donde como que, ok, vamos a trabajar la canción, pero vamos a regalarle algo a la gente, vamos a regalar unos hoodies, vamos a regalar una cena. Ok. ¿Ves? O sea, y eso acerca a la gente. Estás invirtiendo. Además. Obvio, hay un dinero de por medio sí. que estás invirtiendo, pero está contribuyendo en la interacción de la emisora con la gente. Y se hace de frente. Sí, total. Listo. Entonces hay matices. Alex, para que vayamos cerrando, porque yo creo que es que a mí me gusta mucho porque el tiempo se va pasando. Panda, ¿cómo vamos ahí? ¿Vamos bien, cierto? ¿Qué? ¿10 minuticos más o qué? Bueno, si vos fueras empresario, si tuvieras, digamos, el músculo financiero de ser empresario y traer un concierto a la ciudad de Medellín, ¿cuáles son los 5 artistas infaltables en el concierto que organizaría Alex González? Pero esa pregunta está muy chévere. 5. Deje a otros afuera, pero los 5 que ustedes decían, mi mejor concierto sería ¿con quiénes? Mi mejor concierto. Estaba duro. ¿Vas a dejar gente afuera? Sí, así que piénselo bien. Como lo hablamos, yo soy muy gomoso como de muchos géneros, no solo reggaetón. Pero hablemos de reggaetón en esta ocasión. Okay, hagámoslo de reggaetón, o sea, urbano, digamos. Bueno, Tego Calderón. Tiene que estar Tego Calderón ya todo traqueadito, pues, ya como con 80 años. Ajá, pero tiene que estar en ese concierto. Sí, igual Tego Calderón tiene que estar. Listo. Número 2, ¿quién? Tiene que estar... ojalá lo pudiera convencer. A Héctor el Father. Ok. Héctor el Father. Ese ya no volvió a cantar. Lo que pasa es que él se dedicó a ser pastor, entonces ya está como alejado. Listo, pero lo convences y lo traes. Lo convenzo y viene. Listo. Karol G. Karol G3. Karol G3 porque necesito público femenino. ¿Sabes? Soy empresario, pero también... Pensando en todo, ¿no? Hay que pensar en todo. Hay que traer también acá a... Eddie D. Eddie D es un clásico. Es la sorpresa. Hay que convencerlo también, pero viene. Y Daddy Yankee. Ahí están los 5 entonces del concierto que organizaría Alex González. Entonces sería Daddy Yankee, Héctor el Father, Tego Calderón, Karol G, Eddie D. ¿Llenamos el estadio o no? Falta algo. ¿Quién le faltaría? Faltan teloneros. Con Héctor lo llenamos. Listo, hablemos de otros gustos musicales. Todos tenemos una playlist. Sí. Las 5 canciones que no pueden faltar en reggaetón en la playlist de Alex González. En reggaetón, solo reggaetón. Solo reggaetón. La que vos, mejor dicho, las 5 canciones que vos siempre escuchás, las que recomendarías, con las que irías a pasear, a caminar, 5 canciones. Ok. No leemos en un orden. 5. Okay. Para que no digamos esta es la mejor, esta es la peor, no. Listo. Permítame de Tony Dice con Yandel. Número 1. Esa es una canción que siempre me he identificado. Pa' que retosen de Tego. Es que esa es muy buena.
también tiene que estar Ella me cautivó de J Balvin, que tiene una historia particular. Nosotros le pusimos el nombre a la canción, a esa canción. Es un concurso, ¿cierto? Un concurso en la Mega, como que ponle el nombre a esta canción y J Balvin te saluda. Era así. Y así fue. Así fue. ¿Cómo se llama la...? Venga, recordemos que ya me trajo a la memoria eso. La oyente la saludan en la canción, ¿cierto? Sí, la oyente se llama Marleni. Pero no, ¿cómo van a saludar en un reggaetón a Marleni? No, ¿usted cómo le dicen? Marleni tiene segundo nombre, no. ¿A usted cómo le dicen por el barrio? No, a mí me dicen, dice que Lenny la Flaca. Ahí fue. Entonces, Lenny la Flaca. Hay una versión de la canción donde Balvin dice, Lenny la Flaca. Así como, Lenny la Flaca. Rápido. Cumplimos. Rápido. Entonces, Ella me cautivó, pero Ella me cautivó me parece que es una canción que enciende siempre. Entonces, permítame para que retosen. Ella me cautivó. Lo que pasó, pasó. También es infaltable. Y de lo más de acá, pues como más cercano, una canción de Jay Wheeler que se llama La Curiosidad. También tiene que estar ahí en Ahí están tus 5 playlist. canciones. 5 canciones. Bueno, mi Alex, vamos terminando esta historia, esta conversación. Y pues primero agradecerte por haber estado aquí en Charle con Charle, por sacar este espacio, por hablar de lo que ha sido este proceso creativo, profesional. Pero muy bacano porque, insisto, pues hay frases muy repetidas, pero lo que uno sueña lo puede lograr. Y esto es un bacano porque vos en tu colegio, en tu adolescencia soñabas estar en la cabina de radio, dirigiendo una emisora, tal vez no, pero sí estar en la cabina, pero mira el proyecto cómo ha crecido. O sea que ha sido muy chévere ese paso de los sueños de la adolescencia a lo que es hoy ser el director de la emisora número 1 juvenil en la ciudad de Medellín. Yo creo que es una combinación entre lo que uno atrae, pues lo que uno desea. Una mamá que reza mucho por mí y ganas, pues la motivación siempre está. Entonces, eso no ha bajado nunca. Y de cuenta de eso, hemos hecho cositas. Venga, les hablemos antes de irnos de casado, no es casado, las fans qué, o cómo es la vuelta ahí. ¿Qué? No, las fans saben. No, porque sí, yo estoy casado hace 4 años. Casado, Dios mío. 4 años casado. Con una esposa muy linda que amo mucho, que se llama Johanna, que es como la coequipera, pues hincha número 1, pero además es esa persona que uno le hace una pregunta y te tira una respuesta inteligente. Entonces, vivo feliz con ella, sin hijos. No, nuestro plan no es tener hijos, simplemente... ¿Mascoticas tampoco? No, todavía no. Tenemos una mascotica, pero no es de todos los días. Es un perrito que lo tenemos donde un sobrinito, el sobrinito lo cuida en semana, nosotros vamos los fines de semana y le ponemos cuidado, uno viene enamorado, achicopalado en semana sin el perrito, pero vuelve al otro fin de semana. Listo. Se llama Bruno, es un perrito, un Yorker, pero de Bruno no se habla. Bueno, Alex, finalmente, los 5 locutores con los que harías mañana tu emisora propia, Radio Ala. Charles Zapata, pues la tramadera. Charles sí, hay que llevarla a Charlie. Llevaría también a... Va a dejar gente afuera. Está difícil. A ver, ¿a quién? Pero por ejemplo llevaría a Gustavo Blanco, por lo que hablamos ahora de inspiración. Llevaría a Serna, también lo llevaría. Serna. Le faltan 2. Ay, no. Está duro. Meta una mujer. Sí. ¿A cuál? A Jenny Duque. Jenny, que está Jenny. ahorita en el equipo de Mix. Llevaría también a... Falta uno. Bueno, hay un DJ que estuvo también con nosotros en Mix, que ahora está en Bogotá, que se llama Andrés Pari. También, ahí están los 5. Ala, mi hermano, muchas gracias por haber estado aquí en Charle con Charle, por contarnos tus historias, tu proceso, hablar de la radio, hablar de reggaetón que nos gusta mucho y sobre todo porque de una u otra manera nosotros desde la radio estuvimos casi que en el inicio del reggaetón y ver todo lo que ha pasado con lo que la gente decía, dura 2 añitos y vea cómo está hoy, así que ha sido muy bacana esa historia y bueno, salúdame a toda la gente de Charle con Charle. En Mix diga, hermano, que este proyecto existe, que se suscriban. Total. O sea, para que disfruten de contenido interesante, de una buena charla, Charle con Charle. Muchas gracias, Michal, por la invitación. Sabes que te quiero mucho, que has sido también una de esas personas que lo recarga uno de energía siempre que uno se encuentra. Entonces, la verdad, mucho cariño. Y qué bueno este proyecto, suscríbanse todos. Vamos a hacerle mucha campaña también en Mix 89.9 para que mucha gente venga a verlo.
Miala, Michal. un placer tenerlo por acá, mi panda. Gracias a Juan Sebastián, a la gente que está ahí detrás de todo este proceso de Charle con Charle. Nos vemos en un próximo capítulo. ¿Con quién será? No tengo ni idea. Que en el que me diga que sí. ¿Sí o no? Uno invita a la gente y porque yo dije que sí de una. Dijo que sí de una. Él no se hizo rogar. Un abrazo para todos. Esto es Charle con Charle.